Rusia al borde del colapso demográfico, la cifra de nacimientos más baja en más de un cuarto de siglo y la fuga masiva de la población desatan una alarma nacional que sacude los cimientos sociales, económicos y estratégicos del Kremlin frente a un escenario internacional cada vez más desafiante. En 2024 Rusia registró apenas 1,2 millones de nacimientos, la cifra más baja en más de 25 años, lo que no solo marca un hito estadístico alarmante, sino que confirma el desplome sostenido de una dinámica demográfica que históricamente había sido una de las fuentes de proyección y estabilidad del Estado ruso. Este derrumbe natalicio no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como el resultado acumulado de una serie de factores estructurales que han convergido de forma implacable. Un entorno económico estancado, políticas familiares ineficientes, el deterioro de la calidad de vida en muchas regiones, y una percepción generalizada de inseguridad respecto al futuro. A ello se suma un cambio sociocultural profundo entre las nuevas generaciones rusas, que cada vez posponen más la maternidad o incluso rechazan la idea de tener hijos en un contexto de represión, militarización y deterioro institucional. Este fenómeno compromete gravemente la capacidad del país para sostener su pirámide poblacional, y amenaza con generar un desequilibrio estructural entre generaciones activas y pasivas. A medio y largo plazo, este desequilibrio no solo tendrá consecuencias económicas severas, como la escasez de fuerza laboral, el aumento de la presión sobre los sistemas de pensiones y salud, y una potencial caída del consumo interno, sino también implicaciones estratégicas de primer orden, especialmente en regiones fronterizas poco pobladas que ya hoy sufren un vaciamiento humano que pone en entredicho la capacidad del Estado ruso para ejercer soberanía efectiva sobre vastos territorios. Este descenso en la natalidad se ve agravado por una hemorragia humana cada vez más severa, la emigración masiva de jóvenes y profesionales altamente cualificados, especialmente del pujante pero ahora golpeado sector tecnológico, ha alcanzado proporciones críticas. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, decenas de miles de ciudadanos han abandonado el país, buscando no solo estabilidad económica, sino también libertades civiles y garantías jurídicas inexistentes dentro del régimen actual. Esta fuga de cerebros ha desmantelado parcialmente sectores clave de la economía digital rusa, dejando vacíos técnicos e intelectuales difíciles de suplir, mientras empresas innovadoras han reubicado operaciones en destinos como Armenia, Georgia, Serbia o incluso Asia Central. El tejido productivo que podría haber sostenido una modernización económica se deshilacha ante una política interna cada vez más represiva y autoritaria, que no solo ha cerrado el espacio para la crítica constructiva, sino que ha paralizado la capacidad del país para adaptarse al cambio. La concentración del poder en el Ejecutivo, el uso sistemático de la legislación para silenciar la disidencia, y la criminalización de la protesta han desincentivado la participación cívica, sofocado el emprendimiento independiente y debilitado la innovación académica y científica. Universidades e institutos de investigación enfrentan una censura ideológica que ha provocado la salida de académicos de renombre internacional, y el ecosistema de startups tecnológicas se ha visto desmantelado por restricciones regulatorias y vigilancia constante. El temor al reclutamiento forzoso entre los jóvenes, en especial durante las campañas de movilización parcial, ha disparado las solicitudes de visado en países limítrofes, mientras que cientos de miles de ciudadanos han optado por la emigración definitiva. Esta asfixia generalizada empuja al exilio a los sectores más dinámicos de la población, aquellos que normalmente liderarían la transición hacia un nuevo modelo económico más sostenible, tecnológico e interconectado con los mercados globales. Esta pérdida no es meramente cuantitativa, es cualitativa, estratégica y posiblemente irreversible en el corto plazo. Esta tendencia no solo agrava el envejecimiento poblacional, que por sí mismo ya representa una amenaza sistémica para la estabilidad económica y fiscal de Rusia, sino que además socava de forma directa y estructural los pilares sobre los que podría construirse un modelo de desarrollo moderno: la innovación, la competitividad y la resiliencia económica. En un mundo donde las economías más dinámicas y robustas son aquellas que logran integrar el conocimiento, la tecnología avanzada y el capital humano altamente calificado como ejes estratégicos de crecimiento,
Rusia se enfrenta a una parálisis crónica. La fuga masiva de talento joven, creativo y técnicamente preparado impide la consolidación de hubs tecnológicos, reduce la densidad empresarial en sectores emergentes y deja al país atrapado en una dependencia prolongada de recursos naturales, cuyas rentas ya no garantizan ni prosperidad ni soberanía económica. Además, la carencia de renovaciones generacionales y la presión demográfica sobre los sistemas de pensiones, salud y educación colocan a la economía rusa en una trayectoria regresiva, cada vez más vulnerable a shocks externos, aislamiento financiero y pérdida de relevancia en las cadenas globales de valor. En suma, la erosión del capital humano y demográfico limita de manera severa cualquier ambición de reposicionamiento estratégico en la economía global del siglo XXI. El gobierno ha implementado medidas controvertidas para fomentar la natalidad, como ofrecer pagos a adolescentes embarazadas y aprobar leyes que prohíben la promoción de una vida sin hijos, con multas significativas. Estas políticas han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, no solo por su eficacia cuestionable, sino también por las implicaciones éticas de ofrecer incentivos económicos a menores embarazadas o de restringir la libertad de expresión en torno a los estilos de vida personales. La percepción generalizada de que el Estado recurre a métodos coercitivos o paternalistas para revertir un fenómeno profundamente estructural como el declive demográfico ha generado una reacción crítica incluso entre sectores tradicionalmente afines al Kremlin. La instrumentalización del cuerpo femenino como herramienta de política demográfica, unida a medidas de censura cultural, revela una estrategia de corto plazo que busca aparentar control en medio de una crisis multidimensional. Paralelamente, regiones estratégicas como el lejano oriente ruso, una vasta extensión de territorio que representa casi un tercio del país, han experimentado una despoblación acelerada, con tasas de disminución superiores al 10% en las últimas 2 décadas. Esta dinámica no solo impacta la economía regional, condenada a la desconexión y al abandono logístico, sino que plantea un problema de seguridad nacional cada vez más urgente. La baja densidad poblacional en zonas colindantes con potencias como China, junto a la falta de infraestructura y la disminución de fuerzas locales, compromete la capacidad del Estado ruso para ejercer soberanía efectiva, disuadir presiones externas y prevenir una eventual reconfiguración de equilibrios geoestratégicos en Asia-Pacífico. En este contexto, la dimensión demográfica se convierte no solo en una variable social, sino en un factor determinante de poder en el tablero internacional. La combinación de una tasa de natalidad en declive, la fuga de cerebros y políticas gubernamentales restrictivas plantea serias interrogantes sobre el futuro demográfico y geopolítico de Rusia. Esta tríada de factores constituye una amenaza existencial para la estructura misma del Estado ruso, comprometiendo su capacidad de reproducción económica, de estabilidad interna y de proyección internacional. A corto plazo, la disminución de la fuerza laboral ya comienza a presionar a sectores clave como la industria, la agricultura y los servicios públicos, generando un círculo vicioso donde la menor productividad erosiona los ingresos fiscales y restringe el margen de maniobra para políticas de estímulo. A medio plazo, el estancamiento del crecimiento económico comprometerá la competitividad del país frente a otras economías emergentes que sí han logrado integrar innovación y juventud en su matriz productiva. A largo plazo, los desafíos en la sostenibilidad de programas sociales se tornarán críticos. El sistema de pensiones, basado en un modelo redistributivo que depende de la relación entre trabajadores activos y jubilados, enfrentará desequilibrios estructurales insalvables. La presión sobre el gasto público aumentará dramáticamente, mientras disminuyen los ingresos derivados del trabajo y del consumo interno. Esto no solo podría desencadenar crisis fiscales intermitentes, sino también generar tensiones sociales crecientes en un entorno político cada vez más autoritario. En este contexto, la viabilidad del modelo estatal ruso se verá cada vez más condicionada por su capacidad de adaptarse a un nuevo paradigma demográfico que exige reformas profundas, sostenidas y coherentes. Internacionalmente, estos factores podrían afectar las relaciones de Rusia con otras potencias y su capacidad para mantener su influencia en regiones clave.
Es imperativo que se aborden estas cuestiones con políticas más inclusivas y sostenibles para garantizar la estabilidad y prosperidad futuras del país.